Autobiografía de Marcel Van. Primera etapa, infancia. Primera comunión. Iba a alcanzar mis 6 años y mi hermanita Ana María T. se acercaba a su tercer año cuando mi exilio acabó. Me permitieron regresar a casa y vivir así continuamente con mi querida hermanita. A esta felicidad se añadirá también la de la preparación para la primera comunión. Este tiempo duró 6 meses. Aparte de Jesús, nadie podía comprender el gozo que inundaba entonces mi alma. Sin embargo, como Jesús quiso que este gozo fuese interior, permitió que lo viviera en la inquietud. En efecto, Padre, antes de disfrutar el gozo de recibir a Jesús, tuve que soportar una larga prueba, de manera que fue necesario un milagro para que cumpliera el anhelo de mi corazón. El primer obstáculo era mi corta edad. Según decían todos, yo era demasiado pequeño para entender y para recibir dignamente un sacramento tan grande. Solo mi madre se atrevía a afirmar que, a pesar de mi pequeña estatura, ya estaba preparado para hacer la primera comunión. Sin embargo, no se decidía y tuvo que llevarme con el padre Nilla para contarle todo. El padre Domingo Nillén me interrogó un poco sobre la misa y la Eucaristía. Al darse cuenta de que podía contestar claramente, me felicitó. Sin embargo, dudaba admitirme para la primera comunión, que se administraría próximamente. Por eso dijo a mi madre: este pequeño es muy inteligente, como su hermana lee, pero veo que todavía es muy joven y tengo algún inconveniente. Sin embargo, déjeme probar. A partir de hoy, mándelo cada noche a la clase de catequesis con los otros niños, para que aprenda aún más el catecismo y pueda verificar si lo conoce suficientemente. Aquellas palabras del párroco no aumentaron mis esperanzas. Volví con mi madre mostrándome preocupación. No podía detener mis lágrimas, pensando que quizás mi anhelo no se cumpliría. Al ver mi tristeza, mi madre, pensando que quizás mi anhelo no se cumpliría, interpretó las palabras del párroco para tranquilizarme. Pasábamos frente a la iglesia y me invitó a entrar diciéndome: basta, Dios se encargará de todo. Entremos a rezar el rosario para pedir a la Virgen que se ocupe de este asunto. En cuanto a ti, estate siempre dispuesto y pide a María que te ayude a prepararte fervorosamente. Prométele no perder ninguna ocasión de sufrir con alegría y de ofrecérsela, para que gracias a María tu alma llegue a ser bella y digna de recibir a su Hijo Jesús, que vendrá a visitarte y a vivir en ti. Sequé mis lágrimas y seguí a mi madre hasta la iglesia. Tras rezar el rosario, me sentí inmediatamente con el corazón ligero. Entonces prometí a la Virgen lo que me había aconsejado mi madre. Hasta me atreví a hablarle así: si el día de la primera comunión de los niños mi corazón se queda vacío de Jesús, seguro que me atacará una tristeza mortal y ya no tendré la fuerza de vivir. Entonces le pedí un milagro, suplicándole con ardor que trajera a Jesús a mi alma. Si no, habría de llevarme al cielo ese mismo día, porque en ese día Jesús y yo debíamos unirnos en la tierra o en el cielo. Si yo hacía bajar a Jesús sobre mi alma, le evitaría tener que llevarme al cielo. Los días y los meses pasaban, y mi corazón sentía a veces alegría, otras veces tristeza. Solo pude confiar en María, yendo cada día a suplicarle y ofrecerle los rosarios que rezaba con amor y fervor. Ante todo, ella es el lugar de mi esperanza. El segundo obstáculo era tan importante como el primero. Muchas veces sentí mi corazón volverse insensible y tentado de abandonar todo. Tenía que ir todas las noches a la casa parroquial para aprender el catecismo con los otros niños. Personalmente no encontraba ninguna dificultad para hacerlo, pero el problema provenía del catequista, que no sabía educar a los niños. No tomaba en cuenta sus necesidades, ni las ideas que podían expresar abierta y libremente.
Sucedía que ellos decían muchas cosas de memoria, pero comprendían muy poco las cosas esenciales. Todos los niños que se reunían, ahí estaban apretados los unos con los otros como en una prensa. Delante de ellos se veía alguien orgulloso de su dignidad. Llevando en la mano una vara de bambú, paseaba majestuosamente como un tigre arisco. Si con sus ojos agudos veía que un niño se movía, dormía o no abría mucho la boca para gritar las respuestas del catecismo, lo acariciaba inmediatamente con su vara de bambú. No me gustaba nada su manera de actuar. Naturalmente, no me atrevía a odiar al catequista. Sin embargo, sentí un miedo terrible en la presencia de esta feroz majestad. Cada vez que lo oía pegar a un niño, sentía en todo el cuerpo como un picor de urticaria y tenía que esforzarme mucho para mantener un rostro natural. Confieso francamente que no aprendí absolutamente nada en semejante escuela. Todo lo que pude aprender y comprender claramente se lo debo únicamente a mi madre, que me lo enseñó en casa. En la casa parroquial, por el contrario, no lograron más que hacerme olvidar lo que sabía, sin llegar a enseñarme nada de nuevo. En esta situación, ¿cómo podía esperar aún recibir a Jesús? Felizmente cada noche, antes de regresar a nuestras casas, el párroco venía a examinarnos. A pesar de su barba tupida, no nos parecía feroz como el maestro. Cuando éste nos hacía preguntas, empleaba siempre palabras sencillas, llenas de dulzura y de intimidad, de modo que todos queríamos y podíamos responderle con facilidad. En cambio, cuando intervenía el catequista, el niño interrogado se ponía pálido como una gallina degollada. Además, cuando el párroco veía que un niño respondía bien a sus preguntas, lo recompensaba o lo animaba con palabras alentadoras. Y si otro no respondía bien, lo exhortaba a la paciencia. Con el catequista no había ningún respiro. Si no podíamos responder a sus preguntas, había que echarse al suelo y recibir golpes de bambú. No se preocupaba en lo que lográramos más tarde. Se da cuenta, padre, que con semejante sistema de educación es imposible formar a los niños e inspirarles buenos sentimientos. En cuanto a mí, el párroco me interrogaba rara vez. Solo lo hacía cuando alguien se equivocaba, para que yo respondiera en su lugar. Este honor me ponía a nivel de los niños de más edad, porque cada vez que respondía, acertaba. Mi hermana también formaba parte de aquella categoría especial. De ahí que un día nos dijese: a los hijos de la señora Mao, nombre de mi madre, tengo que ponerlos fuera de registro. Aquella frase ambigua me turbó mucho. No sabía lo que el párroco quería decir. Entonces se lo conté a mi madre, que también se preocupó. Sin embargo, después, durante una visita a mi familia, el párroco le dijo: nunca pensé que este pequeño fuera tan despierto y tan inteligente. Mi madre se tranquilizó y entendí que aquellas palabras que había dicho solo eran una alabanza hábilmente disimulada. Los 6 meses pasaron con la rapidez del agua que corre. Mientras más se acercaba el día, más inquieto me sentía, porque aún no sabía si haría mi primera comunión. Sin embargo, me había preparado con mucho fervor. Me habían confeccionado ropa nueva y mi alma estaba también adornada. Solo esperaba la noticia de la venida de Jesús. No sé por qué, pero cuanto más se acercaba la hora, menos veía acercarse para mí ese momento. Estaba desanimado, sobre todo aquellas noches en que debía ir a la casa parroquial a estudiar el catecismo. Sin embargo, confiaba siempre en la bondad de mi Madre del Cielo. Iba cada día a desahogar mi corazón en el suyo. María entendió muy bien mis sentimientos y me concedió cosas más allá de mis deseos. Todavía el párroco no me había anunciado que me admitiría para la primera comunión. Simplemente me dijo que estuviera listo y me permitió confesarme una primera vez con los otros niños. En la víspera del día previsto para las primeras comuniones, me acerqué por primera vez al confesionario para confesar mis pecados. Era también la primera vez en que sentía palpitar tanto mi corazón, hasta el punto que no podía hablar. Además, era tan pequeño que incluso quedándome de pie y con la cabeza levantada, no alcanzaba la rejilla del confesionario. Sin sospechar que era yo, el párroco irritado pensó que se trataba de algún niño revoltoso que había entrado para molestar a los demás.
Me despidió con severidad y salí inmediatamente al confesionario a mirar. Al verme lo comprendió todo y me envió a buscar un reclinatorio para que me pusiese de pie sobre él. Solo entonces me atreví a confesar todos mis pecados, tímidamente pero con un corazón sincero. Lo confesé todo, incluso haber arañado a la criada cuando era pequeñito. Tras haberme escuchado, el párroco me dio una penitencia y me dijo: entre las faltas que acabas de cometer, no hay ninguna que haya penado a Dios. Sin embargo, para que le agrades, siempre debes esforzarte por guardar tu alma enteramente pura. Me animó a amar a la Virgen con todo mi corazón, y luego al darme la absolución añadió: te doy permiso para comulgar mañana. Mañana, comulgar. Esa palabra golpeó mi oído como el ruido de una gran ola. Fue como un rayo luminoso que atravesó las tinieblas de mi corazón. Estaba tan contento que me olvidé de todo. Tuve que pedirle al confesor 2 veces que me repitiera la penitencia que me habían puesto. Y si no hubiese dicho que me arrodillara para el acto de contrición, lo habría olvidado también. Mi madre, que estaba afuera, al verme un poco confuso, pensó que me había pasado algo, pero cuando me vio más alegre que nunca, me preguntó inmediatamente: ¿qué te pasa? Ah, el señor cura me permite comulgar mañana. Oh, ya te dije que confiaras en la Virgen y todo se arreglaría. Luego mi madre me llevó a la iglesia para hacer mi oración de acción de gracias. Había suspirado tanto por la noticia de la venida de Jesús, y ahora había recibido esta noticia. Ya no sabía realmente qué palabras utilizar para expresar toda mi alegría. Aquella noche, a todos los que encontraba les decía: mañana puedo comulgar. Cuando entré en casa vi al perro Ben, que salía a mi encuentro. Tomé su cabeza en mis manos y le dije: ah, mi Ben, mañana puedo comulgar. Esta noticia de la venida de Jesús me trajo el don de saciarme. La alegría me hizo olvidar el hambre. No pensé ni en la cena. No tenía más que un deseo: que el día siguiente llegara rápido. Además, tomé la resolución de no comer nada antes de recibir a Jesús. Si quería permanecer en ayunas, era para que Jesús, al venir, pudiera jugar libremente con mi alma. Le había pedido, pues, que viniera bajo la forma de un niñito, para que me fuera posible manifestarle, de la manera más posible, mi amor de niño. Sin embargo, mi madre, temiendo que no tuviera la fuerza de aguantar el ayuno hasta la mañana siguiente, insistía en que cenara. Estaba inquieto por la preocupación de mi madre, encontrando demasiado duras sus exigencias. Frente a mi actitud, tuvo que actuar con astucia y me dijo: ¿cómo no quieres comer? Por lo menos toma tu sopa. Se digiere rápido y cuando mañana venga Jesús ya no quedará nada. Era cierto, así que obedecí a mi madre y tomé mi sopa de pescado. Al salir de aquel momento ya no jugué con nadie. Me quedé junto a mi madre para escuchar sus exhortaciones y prepararme así para mi comunión. También entré a la iglesia a rezar el rosario para pedir a la Virgen que aumentara mi fervor. Aquella noche me metí en mi cama, pero sin poder dormir mucho. Mi corazón palpitaba de emoción. No cesaba de pensar en la mañana en la que me sería dado acercarme a la Santa Mesa para unirme a Jesús. De vez en cuando me levantaba para preguntar a mi madre: «Mamá, ¿ya es mañana?». Oh, qué larga me pareció aquella noche. Solo suspiraba por el canto del gallo anunciando la llegada del día. Por fin amaneció y llegó la hora. Aquella hora que me concedería la fuente embriagadora del amor. En ese momento, recordando los días de inquietud por los que anduve como quien recorre un camino tenebroso, atormentado por tener que ir a las clases de catecismo y tener que comparecer ante un importante personaje, recordando además la incertidumbre en la que me encontraba frente a mi admisión a mi primera comunión, me di cuenta de que mi situación había cambiado. No tenía ya ningún miedo, y las penas pasadas, al intensificar mi alegría, constituían para mí un magnífico regalo para presentárselo a Jesús durante la misa de ese día. Ya es la hora, el minuto tan deseado ha llegado. Me acerco a la mesa de la comunión con el alma de por tanta alegría. No dejo de recordarle sin parar a Jesús que venga a mí bajo la forma de un niñito pequeño. Tengo muy apretada en mi mano la vela encendida, símbolo del fuego del amor que arde en mi alma. Y al mismo tiempo no dejo de mirar de reojo hacia la derecha, de vez en cuando, para ver cuántos niños hay antes que yo. Por fin llega Jesús. Saco lentamente mi lengua para recibir el pan de amor. Mi corazón siente una alegría extraordinaria. No sé qué decir, tampoco puedo llorar para expresar toda la felicidad que embarga mi alma. De hecho, mi alma en ese momento estaba como sumergida en las delicias del amor. Si no hablaba era únicamente porque no encontraba palabras para expresarme.
Y algo más, mi alma estaba como extasiada ante la inmensidad de Dios, ante quien soy solamente un nada indigno. Si me doy cuenta de que todavía existo, mi ser no es otra cosa que Jesús existiendo en mí. En un instante he llegado a ser como una gota de agua perdida en el inmenso océano. Ahora no queda nada más que Jesús. Y yo no soy más que la pequeña nada de Jesús. Es decir, he llegado a ser Jesús y Jesús uno conmigo. Al recibir a Jesús fueron colmados todos mis deseos. Sin embargo, pienso que si me hubieran dejado expresarle libremente mis intenciones, hubiera sido más feliz todavía. Pero como a los otros niños, me obligaron a recitar oraciones de acción de gracias hechas de antemano. De ahí que el gozo de una conversación íntima fue interrumpido, y que Jesús presente en nuestra alma no pudo escuchar otra cosa que oraciones que no correspondían con los sentimientos íntimos de cada uno. Jamás había escuchado nunca a nadie hablarme de una intimidad espontánea en el trato con Dios. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, pensaba que el alma podía entrar en intimidad con Dios empleando todos los modos de expresarle su amor, que podía hablar con Él utilizando palabras sencillas, según sus necesidades y circunstancias. Naturalmente no es inútil recitar oraciones, pero a veces es mejor una sola conversación del alma con Dios, dirigiéndose a Él con palabras que nacen espontáneamente de su corazón. Esta concepción de la oración que yo tenía fue algo verdaderamente lamentable para mí, incluso más de una vez causa de tormento. Al final tuve que abandonarla para seguir el consejo de varios confesores y catequistas que afirmaban que era mejor repetir muchas veces oraciones ya formuladas. Respecto a estas cosas que se llaman diálogos del alma con Dios, afirmaban que no eran más que divagaciones e imaginaciones inútiles, y que si alguna vez eso pudiera existir, sería únicamente en el cielo. Afirmaban que solo allí se podía amar íntimamente a Dios de esa manera, y que aquí en la tierra es necesario recitar muchas oraciones para que Dios nos entienda y para recibir sus gracias. De ahí que mi relación con Dios perdiera toda su espontaneidad, pues cada vez que me dirigía a Él, en lugar de decirle, Dios mío, te quiero mucho, tenía que repetir esta fórmula: Dios mío, os amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, etc. Como si se tratase de leer un texto de meditación. Esta es la razón por la que siempre he sentido que había una laguna en mi manera de amar. Pero aunque no lo sabía, no me atrevía a admitirlo, de manera que más tarde tuvo que enviarme a una santa para que hiciera resurgir en mí este modelo de oración que había sido obligado a abandonar desde mi infancia. Esta Santa Teresita, de quien tendré ocasión de hablar más tarde. Jesús presente en mi alma tuvo que resignarse a guardar silencio como yo. Miraba mi alma, sin decir una palabra, sin hacer el más mínimo murmullo. Lo único que nos era posible para comprendernos mutuamente como dos amigos, todavía en una cuna intercambiando miradas silenciosas. Así nos entendíamos muy bien y nos amábamos muy íntimamente. Ese día pedí 2 gracias a Jesús: guardarme puro de todo pecado, a fin de amarlo con todo mi corazón, otorgar una fe sólida y perfecta a todos los hombres. La primera gracia Dios la ha realizado literalmente en mí. Usted se dará cuenta más tarde que a pesar de todas mis aventuras, de la sociedad del mundo cotada sobre el camino y de los escándalos que habrían podido llevarme a pecados graves, la gracia de Dios no cesó de envolver mi alma y de conservarla en toda su belleza. Obligado a vivir en medio de un mundo impuro, mi corazón quedó siempre orientado hacia Dios, como un heliotropo hacia el sol. Sí, Dios era mi único amor, y la atracción que ejercía sobre mi corazón de niño tenía ya en ese momento la dulzura que aún conserva hoy. En lo que respecta a la segunda gracia, solo en el cielo podré ver con claridad si Dios me la otorgó. Sin embargo, pienso que mi deseo de ver a los hombres creer en Dios amándolo me estimuló a ofrecer cantidad de sacrificios y oraciones. Y hoy todavía conservo este mismo deseo de entonces. En lo que respecta de vuelta a casa, tras mi primera comunión, mis 2 abuelas vinieron a mi encuentro para felicitarme. También mi hermanita Ante, resplandeciente de alegría, vino a darme un beso fuerte, apoyando su cabeza sobre mi pecho, para ver si Jesús presente en mí todavía se movía dentro de mí o no. Tan alegre como lo estaba yo, estuvo todo el día dando vueltas alrededor de mí para oír a Jesús. A partir de ese momento empezó a manifestar su sed de Jesús con actos. Deseando tener la misma felicidad que yo, se hizo dócil y ferviente. Hasta entonces demostraba tener un carácter bastante preocupante. A menudo mi madre, meneando la cabeza, conseguiría a la joven señorita esta única alabanza: es una niña terrible. Y cada vez la señorita replicaba: niña terrible.
Entonces era terca más allá de toda expresión. Pero a partir de ese día, de mi primera comunión, su actitud cambió y se volvió humilde y respetuosa. Como sabía que Jesús estaba presente en mi corazón, no se atrevía a portarse mal conmigo. Al contrario, le gustaba reclinar su cabeza en mi pecho para oír a Jesús. Un día que ella se había recogido para escuchar a Jesús de esa manera, mi madre le preguntó, ¿oyes a Jesús? Y ella respondió, sí lo oigo, está moviéndose como un bebé en el pecho de Van. Ante una respuesta así, no pudimos aguantar la risa. En realidad no hacía más que oír los latidos de mi corazón, pero creía que Jesús se movía en mi pecho. Así pues, Jesús no había venido solo para mí, sino también para todos los que amaba. Más tarde será mi hermanita atea que preferirá vivir a mi lado. Aquella mañana de mi primera comunión pasó sin la menor tristeza. Todos los deseos de mis abuelas y de mis tías hacían que mi corazón latiera de alegría, pero a la vez me hacían arrojecerme, como una nuera que recibe por primera vez de su familia política cumplimientos y palabras de cariño. Solo recuerdo que tras aquellos deseos íntimos no supe más que agachar la cabeza para esconder mi incomodidad y no poder contestar nada. A la hora de comer tuvimos un banquete. La presencia de mis abuelas les dio una intimidad más grande. Me pusieron entre ellas, en el sitio de honor. También mi pequeña hermanita T estaba presente. Durante aquella alegre comida, una vecina que había sido invitada alzó la voz y preguntó, Van, normalmente cuando alguien te pregunta, ¿a quién amas más? Siempre respondías a mi madre. Ahora a ver, dinos a quién amas más. Sin necesitar contestar espontáneamente. ¿A quién más amas a Jesús? ¿Qué significa amar más? Quiere decir más que a mi madre, más que a cualquier criatura. Entonces a tu madre no la amas. La amo como a Jesús, pero con un amor diferente. Con estas palabras toda mi familia se echó a reír. No entendía lo que querían decir con lo de amor diferente. Pensando en haber contestado mal, me puse rojo. Sin embargo, mi abuela paterna se dio prisa en justificarme diciendo, es justo lo que dijo. Amar con un amor diferente, evidentemente, quiere decir que ama a Jesús más que a su madre. Amando a Jesús puede seguir su voluntad en cada cosa, pero amando a su madre no puede más que seguir la voluntad de su madre en las cosas buenas, sin nunca atreverse a cometer un pecado, aunque su madre lo quisiera. ¿Verdad, pequeño? Sí, abuela, eso es lo que quería decir. Todos se rieron nuevamente para probar la interesante idea que no supe expresar. En realidad mi abuela pensaba que estaba triste, porque se rieron de mí antes que pudiera explicarme. Pero no era así. Al entrar aquella mañana, en posesión del manantial del gozo infinito, mi corazón quedó sumergido en ese gozo. Entonces, ¿cómo un pequeño incidente como ese podría haberme entristecido? Si bajé la cabeza fue únicamente por la vergüenza que me dominaba todavía. Llegada la noche, junté todos mis juguetes y todos mis regalos que había recibido para regalárselos a mi hermanita T, sin quedarme con ninguno. A partir de aquella noche poseía un tesoro escondido en el fondo de mi corazón. Ya no deseaba nada. Jesús lo era todo para mí. Mis impresiones eran las mismas que las de Santa Teresita en la noche de su primera comunión. Aquel día vivido en la alegría, le siguió una noche de tristeza indescriptible, de manera que la felicidad de aquel día era incapaz de devolverme la alegría. Sin embargo, al pensar que al día siguiente volvería a recibir de nuevo a Jesús en mi corazón, experimenté un sentimiento de paz y un valor capaz de aceptar esta vida de sufrimiento. El padre Ña me permitió comulgar todos los días. No pasó un día sin que tuviera el gozo de acercarme a la Santa Mesa para recibir a Jesús. Ahí estaba mi manantial de vida, y cada vez que iba a recibir a Jesús, mi alma desbordaba de alegría. Para poder responder a la voluntad de mi madre, mi primera semana tras mi comunión fue dedicada a rezar por mi padre, que desde algún tiempo atrás parecía que le gustaba vivir ociosamente, trabajando poco. Su único placer era todos los días a casa de amigos para jugar por dinero. En su vida de piedad se volvía cada vez más tibio y negligente, y eso nos inquietaba mucho, sobre todo a mi madre. Parecía que Dios le había hecho conocer de antemano todos los sufrimientos que la familia habría de soportar más tarde. Por eso tenía preocupaciones de día y de noche, rezando y exhortándose, a hacer penitencia, para pedir a Dios que tuviera piedad de mi padre y le concediera la gracia de la conversión, para que la felicidad de la familia, a punto de zozobrar, fuera afianzada de nuevo. Al llegar a este punto de mi relato, siento en mi corazón una amargura imposible de escribir. Jamás antes había visto a mi madre afligida hasta tal extremo. Tampoco nunca había sentido hasta tal punto la piedad filial que desbordaba mi corazón.
A pesar del amor inmenso que profesaba por mi madre, veía la necesidad de rezar mucho más por mi padre. Por eso no descuidé ninguno de los consejos de mi madre. En penitencia por mi padre, he prometido a Dios no beber vino en toda mi vida. Esta promesa explica por qué hasta el día de hoy he rechazado todos los remedios basados en alcohol. Si todos los sacrificios y oraciones que hemos ofrecido a Dios no nos preservaron de las pruebas, sí que nos dieron una fuerza que nos ayudó mucho a aceptar la prueba con valor, y a beber el cáliz de la amargura hasta las heces. En efecto, el gozo que Dios nos ha concedido no radica en las riquezas ni en las alegrías efímeras de este mundo, sino más bien en la aceptación de los sufrimientos de esta vida. Nos ha mandado lo que reserva de manera especial a sus mejores amigos. Hoy padre puede apreciar con sus propios ojos el espectáculo desolador de nuestra familia. Oh Dios mío, ¿cómo puede haber algo mejor que lo que escogiste para nosotros? A los ojos del mundo no somos más que unos pobres, unos miserables. Sin embargo, frente a Dios, ¿quién se atrevería a despreciarnos como si Él nos hubiera abandonado? Dios ha entendido que lo amamos con un corazón sincero. Por eso nos ha dado la alegría de compartir con Él su cáliz de amargura. Aunque este cáliz aún no se haya vaciado hasta las heces, gracias a Dios todavía tenemos la fuerza de sufrir con valor y de aceptar incluso todos los días con una sonrisa su santa voluntad para su mayor gloria.